Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a hacer una llamada vía Zoom. Él está del otro lado del océano Atlántico. Me refiero a Miguel Sanz Jiménez. Con él vamos a conversar sobre varios temas, pero en principio quiero darle la bienvenida aquí a Montevideo, a la máquina de pensar, a Uruguay, a Miguel Sanz Jiménez. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Andás bien? Hola Pablo, bien, estoy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, Miguel está allá en Madrid y bueno, lo que tenemos en común todos ahora es la pandemia. Estamos todos en condiciones similares, algunos mejores, otros peores, pero realmente estamos en esta especie de ficción que parece que ha caído sobre todo el planeta. Miguel Sanz Jiménez, vos estudiaste la licenciatura en Letras Inglesas en la Complutense y el año pasado Miguel San Jiménez se doctoró en esa misma universidad en lingüística inglesa, ¿no? Así es, me doctoré en octubre de 2020, en plena pandemia, en lingüística inglesa. Y el motivo principal por el cual llamamos y me contacté con Miguel Sanz Jiménez fue porque vi en una miniserie, la vi en la web, que son 6 o 7 capítulos, una miniserie creada, co-creada y con el guión, producida y protagonizada por Ethan Hawke y que me maravilló. Tiene que ver con la esclavitud y tiene que ver con un personaje del cual yo desconocía su existencia, que se llamaba John Brown, ¿no? Esa miniserie me pareció brillante y me encontré con que Miguel Sanz Jiménez planteaba la traducción de la novela en la que se basa la miniserie. Yo quise buscar, obviamente, la novela en la web, digamos, como para tratar de bajarla y no la encontré, pero me encontré con Miguel Sanz Jiménez. Entonces la idea es conversar con él de la novela que dio origen a esta miniserie. La miniserie se llama The Good Lord Bird y que se ha traducido como El pájaro carpintero. Y Miguel San Jiménez, hace años, vos planteaste como tesis de maestría, ¿no? De maestría, la Sí, traducción eso de es. esta novela específicamente. ¿Por qué? ¿Y cómo fue? Pues parte de una experiencia personal. En aquella época, en 2013, yo vivía y trabajaba en Estados Unidos, en un pueblo de Iowa, Estados Unidos rural, y fue a finales de ese año, 2013, cuando tuve ocasión de ver la ceremonia de entrega de los premios National Book Award. Y bueno, pues me sorprendió este autor, James McBride, que ganó el premio para sorpresa de unos cuantos. Había otros autores consagrados nominados y sin embargo, pues lo obtuvo él en parte por cómo había abordado las tensiones raciales y la historia de racismo y esclavitud en el país. Entonces me interesó bastante la novela, empecé a investigar sobre este tema. También dio la coincidencia de que el pueblo en el que vivía formaba parte de la ruta de este personaje que comentabas, de John Brown y de su cruzada para liberar a los esclavos. Había pues algunos edificios con placas en las que indicaban el recorrido que siguió. Y cuando volví a España, tiempo después, en 2014, me traje conmigo la novela y me sorprendió que no estuviera todavía traducida al castellano. De modo que, bueno, pues surgió el interés por traducirla por mi parte, empecé a seguir investigando, la analicé y la estudié en mi máster y también pues empecé a ponerme en contacto con distintas editoriales para conseguir que se tradujera la novela y se publicase en español. Lo que no sucedió hasta tiempo después, hasta fue en septiembre de 2017 cuando por fin se publicó la novela con mi traducción y gracias bueno, al interés de la editorial Hoja de Lata. Perdón, la editorial Hoja de Lata, ¿en qué parte de España está? Yo supongo que será una editorial independiente. ¿Cómo fue eso? Sí, es una editorial independiente de Asturias, de Gijón, y yo contacté con ellos en este proceso que comentaba de, bueno, pues buscar distintas editoriales, quién le pudiera interesar, y cuando hablé con ellos, con Daniel y Laura, los encargados de Hoja de Lata, pues fue todo fenomenal desde el principio. Mostraron interés por la novela, mostraron interés también por mi propuesta de traducción, la que había explorado en este trabajo de fin de máster,
confianza plena desde el principio, un proceso también de diálogo constante, de aportar ideas, y la verdad es que bueno, pues acabamos contentísimos con el resultado, con la propuesta de traducción que también explico en el prólogo a la novela, y está ahí. Y bueno, fue una experiencia fantástica, y también debo decir desde aquí que fue mi primera experiencia profesional traduciendo novelas. Luego seguí Novelas. traduciendo otros libros, pero este fue el primero que traduje. Profesionalmente, digamos, y traduciendo una novela. En este caso, El pájaro carpintero. Y en el 2013, esta novela, como vos dijiste, este libro en Estados Unidos, gana el National Book Award y salta un poco a la palestra. Pero también en el 2013, si no me falla la memoria, los cálculos, estaba Barack Obama de la presidencia. Entonces el tema racial estaba en el candelero. Después vino la presidencia de Donald Trump y eso increíblemente incentivó, se problematizó el tema racial una vez más. Lo que me parece maravilloso del Pájaro Carpintero, yo reitero, no leí la novela, pero vi la miniserie, lo que me parece brillante o que se diferencia de todas las otras películas de temática racial, es que es muy difícil en ficción, hacer discursos que puedan ser, digamos, mensajes o discursos positivos, en este caso, lo bueno o lo importante que es abolir la esclavitud, o lo malo que es estar siendo esclavo, todo esto es lo que genera en la gente y las consecuencias que tiene la gente, ¿no? Pero quiero decir, es muy difícil poner un mensaje y no caer en el panfleto, no caer en la cuestión maniquea, no caer en la cuestión, eso, de mandar un mensaje, ¿no? Como decía Groucho Marx, yo cuando quiero mandar un mensaje llamo a la lavandería. Sin embargo, en El pájaro carpintero, James McBride, el autor, logró sintetizar algo sorprendente. El personaje habla y da el mensaje positivo y principal contra la esclavitud, pero ese personaje está loco, o está fanatizado, y entonces dice unas cosas en serio y hace una acotación donde nos damos cuenta que, en concreto, el protagonista, el narrador de la novela, es un joven negro que, el- que James Brown lo confunde con una mujer. Y entonces le habla como si fuera una niña. ¿Puedes contarnos un poco de cómo fue, la novela y por qué se inscribe en una narrativa de la esclavitud? Claro, yo creo que es muy interesante esto último que comentabas. Bueno, por un lado, el debate racial que está presente en la historia de Estados Unidos y en la historia literaria estadounidense desde sus orígenes, y sigue presente hoy en día, lo estamos viendo también, bueno, todos los días podemos decir, ¿no? Con las historias que nos llegan de discriminación, segregación racial y todo este movimiento Black Lives Matter, que bueno, sigue reivindicando temas que están presentes en la novela, ¿no? Incluso en el discurso de esta especie de profeta y de cruzado, John Brown. Había entrevistas que leí cuando me estaba documentando, entrevistas con el autor, con James McBride, en la que comentaba también, pues cómo este tema le parecía complicado de abordar tanto como escritor afroamericano en particular. Y bueno, decidió abordarlo desde una óptica cómica, desde la óptica del humor, que creo que es uno de los grandes aciertos de la novela. La novela pues es casi una farsa, es una parodia de la esclavitud, una parodia también de estas la larga tradición de novelas de esclavitud afroamericanas que empiezan con los testimonios de esclavos hasta pues, novelas históricas de recreación del siglo XX, del siglo XXI también. Y es muy curioso, muy interesante cómo adopta la voz de un esclavo y las distintas máscaras que se pone para narrarnos esta historia tan a la vez sobrecogedora y ridícula por las contradicciones que en ella se presentan, ¿no? Es un esclavo, es un niño, Henry, el narrador, pero a la vez también se hace pasar por mujer, por esclava, a partir de una confusión que hay al principio cuando conoce a John Brown.
y solo es de esta forma como consigue, bueno, a través de este juego de máscaras, como consigue contar una historia tan compleja y de una realidad pues tan sobrecogedora como es la esclavitud en Estados Unidos. Perdón, las narrativas de esclavos, las narraciones de esclavos, son aquellas que tienen que ver como protagonista precisamente a los esclavos, y ahí yo no sabía, desconocía, lo leí leyendo tu tesis de maestría o de máster, que hay toda una saga, una tradición de novelas y, bueno, y cuentos sobre la esclavitud, donde hay protagonistas que de alguna forma, bueno, son esclavos o están vinculados con la esclavitud. Y ahí aparece el primero de los primeros, Mark Twain, ¿no? El gran escritor norteamericano Mark Twain, que era alguien que sabía hablar de temas serios, pero con un barniz de humor, ¿no? Lo que le quitaba la solemnidad que pasa cuando uno dice un mensaje serio, ¿no? Mark Twain es un autor profundo, pero siempre lo dice en ese tono, ¿no? En ese tono de época. Y entre las novelas mencionan obviamente La casa del tío Tom, o si no, Las aventuras de Huckleberry Finn. En fin. Sí, así es. Hay toda una tradición de novelas de esclavitud afroamericanas que comienzan pues con testimonios verídicos de propios esclavos que se fugaban al norte y a partir de este momento pues narraban sus vivencias en el sur para concienciar a la población de las realidades de de esta institución, de la esclavitud. Una de las más famosas precisamente es la de Frederick Douglass, que aparece en El pájaro carpintero, es uno de los aliados de John Brown, ya lo vemos libre en el norte, y además también una visión un poco pues, contradictoria, con luces y sombras, ¿no? En ese episodio que tiene también bastante cómico cuando conoce a Cebolla en el norte. Y luego, por supuesto, hay recreaciones ficticias que... Perdón, este personaje que acabas de mencionar, Mm, ¿quién es? Yo en la miniserie eh, es el negro que da discursos, el líder sí, político, ujú, que sí, lo mencionan como, bueno, el narrador, Cebollita, ¿no? Cebolla, que es el narrador que se hace pasar por una esclava, porque los blancos le dijeron que era una esclava, entonces nunca voy a contradecir a un blanco, y va con vestido de mujer el muchacho, toda la miniserie, todo el libro. Dice en un momento cuando lo conoce que jamás había visto a un hombre negro hablar con esa siendo tan hermoso y con esa fuerza a un grupo de hombres y mujeres, ¿no? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién? Yo no lo conozco. ujú. Pues así es ese personaje que mencionabas, Pablo, Frederick Douglass. Él era un esclavo en Maryland a principios del siglo XIX y, bueno, pues consiguió fugar, pasar de Maryland al cruzar la línea Mason-Dixon hasta el norte, donde ya era la esclavitud era ilegal, y a partir de ahí se involucró de forma activa, como luego vemos en la serie, en la causa abolicionista. Fundó un periódico de North Star, La Estrella Polar, en alusión precisamente a esa estrella que seguían los esclavos al norte cuando se fugaban al sur, en el que, bueno, pues atacaba constantemente la esclavitud como institución, daba voz a testimonios como el suyo y publicó su autobiografía, en la que narraba pues todos estos horrores que había sufrido desde niño. Él precisamente era hijo de su madre, una esclava negra, y el padre supuestamente era el amo blanco. En la novela aparece retratado como un gran orador, además como uno de los principales luchadores por la abolición, aunque la relación que tiene con Cebollita empaña un poco esta imagen de gran liberador que nos llega a través de su autobiografía y de testimonios históricos. Otra vez, otra muestra más del humor de McBride en El pájaro carpintero, cómo es Sí, capaz de hablar. perdón, del humor de McBride, del autor de la novela, es cierto, al ponerlos a veces un poco ridículos o grotescos, pero a mí yo Sí, lo leí o lo vi de otra manera también, Miguel, en este sentido. La realidad siempre es múltiple, ya lo sabemos, y por eso la realidad es tan difícil de dar un mensaje con ella, porque no es unidimensional, sino que es multidimensional. Entonces, pensar que Frederick, que fue un esclavo que huyó, que logró generar un periódico, que tenía
logró hacerse oír su voz, o sea, que desde el punto de vista político hizo grandes cosas, no implica que no sea también, que no fuera un hombre vanidoso, o que le gustara salir en la prensa, o que le gustara estar bajo los reflectores o los focos del protagonismo. Y entonces eso es lo que nos da también esta versión, ¿no? Cebollita, o Cebolla, eh, lo ve al principio admirado, después lo ve como, bueno, como todo político, sopesando, ¿no? Hasta dónde meterme y hasta dónde no meterme. Sí, además también aparece retratado como un mujeriego en la novela y creo que en la serie también es así, ¿no? Sí, Tiene, sí, 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 está basado también en hechos reales, en testimonios de su autobiografía, que tenía dos mujeres, una esposa blanca y una esposa negra, y luego, bueno, pues se interesa por el protagonista con cómicos resultados bastante absurdos, como vemos en la novela. Pero sí, un personaje completo, igual que el propio Brown también. Bueno, una persona adelantada a su tiempo en el sentido de que defendía el abolicionismo con fervor y sus redadas en territorios abolicionistas se consideran uno de los catalizadores de la guerra de secesión que empezó eh, después de que este personaje muriera. Pero bueno, también vemos sus luces y sus sombras en la novela, como quizás sus intenciones fueran positivas de emancipar a los esclavos, pero bueno, con una vida personal complicada, todos los hijos que le ayudan en estas incursiones, ya varios de ellos mueren, lo violento que eran, la poca clemencia que mostraba con los enemigos, como se ve también en esas primeras escenas en las que rescata a Cebollita y bueno, el personaje, el protagonista, se queda impresionado de ver cómo actúa este señor y bueno, los pocos escrúpulos que tiene. sí, por eso Cebollita, que es este joven esclavo, cuando es liberado por John Brown, no le lleva a la contraria. Cuando John Brown le dice, Eso bueno, es. chica, una muchacha, no sé qué, él no le lleva a la contraria. Y es lo que hace que es un gag, como si fuera un chiste, permanente en toda la historia, que es el contrapunto de cada vez que este hombre da discursos. Este hombre anda con, ¿no? con un revólver en una mano y la Biblia en la otra, ¿no? O con un Winchester en una mano y la Biblia en la otra, y él cree que habla con Dios y que Dios le va a dar las instrucciones para, no para ir liberando a esclavos como hacía, ¿no? En incursiones él con su pandilla, ¿no? Sino las instrucciones para terminar de una vez por todas con la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? O sea, era un líder mesiánico, pero a la vez que gritaba eso, se daba vuelta y le decía, ¿me entiendes bien, cebollita, no? Bueno, el público, los lectores sabemos que le está hablando a un muchacho, pero la confunde con una muchacha, ¿no? Entonces, pone entre paréntesis, ¿no? Todo ese discurso, lo cual es brillante, me parece, ¿no? Porque por un lado nos hace reír, pero por otro lado lo vemos como un líder mesiánico, loco, que no quiere meterse o no está dispuesto a pasar por el filtro de la política, ¿no? Los matices, las negociaciones, las concesiones. Así es, además, lo poco que intenta meterse en política no sale muy bien parado, como vemos con su relación con Frederick Douglass, ¿no? Y ni siquiera consigue los apoyos con los que creía que iba a contar, hasta el punto, como vemos en el último tercio de la novela, cuando busca una serie de apoyos para dar un paso más, que es asaltar una armería federal en Harper's Ferry, en Virginia, y comenzar así esta gran liberación y gran insurrección de los esclavos, bueno, pues al final es que se queda prácticamente solo. Sigue con el grupo que lo acompaña desde el principio, Cebollita incluido, pero los demás, llegados a este extremo, deciden no apoyarlo. Y lo vemos muy bien, yo creo que en ese tramo final de la novela. Eso te iba a preguntar, desde el punto de vista histórico, ¿ocurrió ese asalto a la armería o no lo llegó a realizar? Sí, sí ocurrió. Sí está documentado que en 1859 John Brown y sus rifles
los rifles de Potawatomi, asaltaron la armería federal de Harpers Ferry en Virginia. No se sabe, no consta la existencia de un tal Cebollita, yo creo que eso queda más bien a a la elección ficción, y a claro. invención de McBride en su novela. Es el narrador El inventado, claro. narrador, Ujú. claro, eso es, esta voz que vivió los hechos y nos los cuenta desde tiempo después, pero sí es cierto bueno, que John Brown y sus aliados asaltaron, sus escasos aliados, hemos de decir, asaltaron la armería de Harpers Ferry y al poco tiempo pues fueron reducidos por las tropas federales y finalmente, bueno, pues ejecutados. Si bien sí hay constancia de que esto, bueno, fue recibido como un empujón en la comunidad abolicionista y uno de los detonantes que unos escasos años después llevaron a la guerra de secesión entre norte y sur, con la esclavitud como telón de fondo. Sí, John Brown, hay que decirlo que, bueno, que es ejecutado, eso cuando se ve en la miniserie empieza con ahorcado, y que cuando murió, él lo dice en un momento, no sé si voy a abolir toda la esclavitud o solamente vamos a encender la mecha. La idea de encender la mecha para que haya un gran baño de sangre para terminar con la esclavitud. Todo eso, aparte, él pensaba terminar con la esclavitud y le decían, ¿y con cuánta fuerza cuentas? Y somos 16. O sea, era una cuestión, por un lado, quijotesca, ¿no? Sí, Parece un loco como el Quijote diciendo, vamos a hacer tal cosa, tal otra, tal otra, ¿y cuántas personas cuentan? Y si nosotros somos 15, somos 16, somos 16. Y dice, pero contra todo el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces dice, en esa armería hay como 5.000 fusiles o rifles, y dice, en medio de las plantaciones, entre miles de esclavos, vendrán miles a tomar estos fusiles. No aparece ni uno, ni uno. así es, esa es su intención y como decías Pablo, pues totalmente quijotesco, luchar contra molinos de viento, ¿no? 16 personas que además, como vemos, pues están todos bastante cansados, heridos, sucios, eh, y contra las tropas federales, pues era una misión prácticamente imposible. Pero sí tenía esa intención de encender la llama, de empezar una revolución, de concienciar a la población en general de Estados Unidos sobre el horror de la esclavitud y también pues convencer a varios esclavos para alzarse. Un hecho que había ocurrido antes, por cierto, puntualmente. Hay registros y también hay novelas sobre ello, sobre eh, episodios de breves insurrecciones que hubo en 1830-31 en plantaciones del sur, pero que enseguida pues fueron aplastadas, ¿no? Brown quería dar un paso más, quería también, como cuenta la novela, armar a los esclavos, asaltar esta armería, conseguir fusiles, conseguir munición para armar a los esclavos y empezar esta revolución que aboliese la esclavitud de una vez por todas. Muy bien, Miguel Sáenz Jiménez, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando en la máquina de pensar con el doctor, debería decir, Miguel Sáenz Jiménez, especialista en lingüística inglesa y traductor de la novela El pájaro carpintero, en la que se basa The Good Lord Bird, que es esta miniserie con Ethan Hawke. Después de la pausa, continuamos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando con Miguel Sanz Jiménez, traductor de la novela El pájaro carpintero, que está editada en España y que es la base, es una novela del 2013 que ganó el National Book Award allá en Estados Unidos. Su autor es James McBride. Estuve leyendo que fue guionista del director afroamericano también, Spike Lee, está considerado el mejor director negro, Spike Lee, que también sacó ahora una última película, y el tema racial es en estos momentos importantísimo, central en Estados Unidos. Se ve por toda la producción cinematográfica del 2020 y en el 2021, en 2019 también. Por ejemplo, ahora estoy pensando que la serie Fargo, que estaba producida por los hermanos Cohen, en su quinta temporada precisamente hablan de los mafiosos irlandeses, italianos, y aparece la mafia negra, y aparece Chris Rock, por ejemplo, en su primer papel dramático que yo le veo actuando, bueno, con una gran seriedad. Quiero decir que ese tema, el tema racial, y a lo largo de la historia de Estados Unidos, está siendo central porque, obviamente, no solamente
el movimiento Black Lives Matter, sino por lo que fue la presidencia de Trump y lo que para esas minorías. Ahora, estábamos hablando del pájaro carpintero, Miguel, y vos explicaste cómo la novela, lo que quería John Brown, este abolicionista, que parecía que estaba loco, que era en extremo radical, que quería plantear una gran revolución que fuera un baño de sangre y que terminara con la esclavitud. Él captura una armería con miles de fusiles o rifles y quería que que los esclavos negros iban a venir como abejas, ¿no? A la miel y se iban a sumar a la insurrección. Nada de esto ocurre, pero te quería contar, Miguel, en el bloque anterior hicimos un paralelo con el Quijote, ¿no? Que es una cuestión quijotesca, ir contra los molinos del viento o ir contra la realidad, sin más arma que las ganas de hacerlo, ¿no? Con las ganas y la valentía y el ofrecer la vida. Me hizo acordar en la última parte de esta historia, y esto es una asociación mía, libre, atención, como mero espectador, a Che Guevara en Bolivia, ¿no? En los diarios del Che Guevara en Bolivia te muestran al Che Guevara que va con 16 personas y 16 soldados también, pensando que los bolivianos, que están siendo muy explotados por el régimen en Bolivia, se van a sumar. Hay que mover mucho, hay que encender la mecha, pero se van a sumar. Y el propio Che Guevara en los diarios dice que la moral de su tropa es cada vez menor, claro, eran 16, estaban siendo corridos, no conseguían a nadie, y iba diciendo una y otra vez, pero se van a sumar, ¿no? Entonces, ahí hay un momento en la mente de la persona que continúa con esa bandera aún sabiendo una parte de sí que no va a ocurrir, ¿no? Y continúa. Así es, desde luego es una empresa quijotesca. Ya cuando conocemos a John Brown al principio de la novela, bueno, es temido por distintos propietarios de esclavos y terratenientes en la zona de Kansas, donde conocemos también al protagonista. Pero bueno, vemos en cuanto rescata a Cebollita y lo lleva con los suyos, vemos que es una empresa pues absurda e imposible, ¿no? Son todos pues una especie de bandoleros, pistoleros, también son, sí, tienen una buena causa, como es la esclavitud, pero a la vez son personas muy violentas y vemos a la vez que acompañamos a Henry hasta el final en Harper's Ferry, vemos como la empresa es imposible, ¿no? Y ni siquiera las figuras clave a nivel político del movimiento abolicionista como Frederick Douglass le dan su apoyo completo a Brown. Aún así, él, como contabas ahora, Pablo, pues no en ningún momento deja de creer en su causa hasta el final, hasta esas escenas en Harper's Ferry. Bueno, pues sigue creyendo que es parte de algo más, ¿no? De un movimiento mayor. Y bueno, efectivamente, asalta la armería cuando todo parece perdido. Sigue creyendo en esta causa, ¿no? En que los esclavos merecen ser libres y en que toda esta cruzada, como él mismo la llama, va a propiciar una revuelta en Estados Unidos. Desde luego es un personaje curioso, pero fiel a sí mismo y jamás renuncia en sus creencias y en esta cruzada abolicionista. También nos representan, te pregunto, Miguel, que vos no solo leíste la novela, sino que la tradujiste, lo que implica otra forma de leerla, otro abordaje, otra interpretación de la novela. Y ahí está también, esos personajes son todos complejos, no hay héroes lisos y llanos, no hay blancos y negros, blanco y negro en el sentido ese, ¿no? En el Sí, sentido de ser maniqueo, ¿no? No hay buenos y malos a rajatabla. Como estás diciendo, los que van a liberar a la esclavitud, en el fondo son, bueno, les gusta matar, son asesinos, bueno, tienen un instinto asesino muy fuerte, muy desarrollado, pero te muestra lo que era el oeste, ¿no? O sea, ¿no? Lo que era esa época que ha sido muy idealizada por el western, ¿no? En Estados Unidos en el cine, y que ya había fuentes literarias de la época, estoy pensando en Mark Twain, pero en otros más,
este, que mostraban estos contrastes. Para empezar, estaban en una zona poco civilizada y no había cultura. La mayor parte de la gente no sabía leer, por ejemplo. Entonces, no eran el John Wayne que nos mostraba las grandes películas de John Ford, que son espectaculares, pero son una idealización de aquella época. Desde luego, yo creo que sobre todo la primera mitad de la novela, los capítulos que transcurren en Kansas y Missouri, cuando capturan a Henry y lo esclavizan por segunda vez, pueden leerse como un western y como una parodia del western. Haciendo alusión a lo que comentabas, Pablo, es un western para nada idealizado, ¿no? Muestra esa realidad polvorienta, sangrienta, violenta, ¿no? De lo que es mediados del siglo XIX en las grandes llanuras de Estados Unidos. Y sí, yo creo que también es muy interesante ver cómo conversa con textos de Mark Twain. Pienso también en autores como Bret Hart, que ya en su momento, en el siglo XIX, pues escribían sobre la dureza, las condiciones de vida en una naturaleza, bueno, que sobrecogedora y también sobre cómo este oeste, pues, en fin, estaba marcado por la violencia, poblado por personajes rudos y también con escasez de medios. Como vemos al principio al conocer a John Brown, pues es una figura ya conocida y un poco quizá mitificada, pero bueno, es un hombre mayor, sucio, llega con la ropa raída, ¿no? Que también impresiona bastante al protagonista. Y a la vez nos habla también de las condiciones infrahumanas de los esclavos, como se ven estos episodios en los que esclavizan a Henry y lo ponen a trabajar en una posada, en una taberna en Missouri. También muestran, perdón, también complejizan lo que es el propio fenómeno de la esclavitud, algo que ya sabíamos, ¿no? Pero se ve, no es lo mismo ser esclavo en una barbería y estar cortando el pelo o sacando muelas, que ser esclavo en una plantación, ¿no? Hay cosas que son tremendas. La miniserie de Ethan Hawke, yo creo que abreva mucho también en la película aquella Django, ¿no? De Quentin Tarantino, mostrar, aunque la de Tarantino es demasiado estilizada también, demasiado cercana al cómic, ¿no? A la historieta, pero en el sentido de ver las diferentes caras que tiene el fenómeno de la esclavitud, que son múltiples y es lo que nos está, o sea, por ejemplo, hay esclavos que prefieren las tres comidas diarias a liberarse, por ejemplo, ¿no? O hay esclavos que quieren a sus dueños, ¿no? En fin, eh, es tan multidimensional como es la realidad, insisto. Es complejo. A mí me hace mucha gracia un comentario al principio cuando cuando John Brown libera a Cebolla y Cebolla dice, bueno, pasaba menos hambre antes de esclavo que ahora con este señor, ¿no? Que me traía libertad y aquí en las praderas de un lado para otro resulta que me muero de hambre, no tenemos nada que llevarnos a la boca. Efectivamente, es una realidad pues, muy compleja. También se ve en la novela cuando van hacia el final a Harper's Ferry e intentan reunir a los esclavos de la población para que comience el lanzamiento y son varios los que pues, se niegan rotundamente. Se niegan por miedo, por supuesto, por las condiciones en las que viven, pero otros se niegan porque tampoco ven en qué se van a beneficiar, ¿no? Piensan que pues, cualquier intento de alzamiento va a obligarlos a vivir en circunstancias peores de aquellas en las que viven en este momento. Sí, o van a perder la vida directamente, porque digo, Sí, el planteo que les hace John Brown es vamos a luchar contra la esclavitud, y hay gente que no le ve ninguna posibilidad a ese planteo, y bueno, es algo muy actual de ahora también, ¿no? O sea, la idea de que hasta qué punto el posibilismo, el realismo puede hacer que uno se quede en la esclavitud, y hasta qué punto esos planteos mesiánicos, radicales, extremos que hace John Brown, son formas de plantarse ante la realidad. Ethan Hawke ha declarado en entrevistas que él considera a John Brown un héroe, pero yo diría como espectador que no se ve necesariamente como un héroe, ¿no? Porque lo pinta bastante alucinado, ¿no? Desaforado, como un loco.
vos, para hacer la labor de traductor, Miguel Sanz Jiménez, acá planteaste varias cosas. Por un lado hay una tradición de narrativa esclavista, de narrativa sobre esclavos, de novelas. Por otro lado, yo supongo que habrá también habido una tradición en España o en el idioma castellano para lograr traducir lo que podría ser la jerga, el slang de los negros, que reitero, que eran incultos y que no sabían leer y escribir, y que incluso no tenían ninguna, muchas veces, cultura letrada. Entonces, ellos hablan mal. ¿Cómo hiciste vos, tú como traductor, para plantearte traducir El pájaro carpintero? ¿En qué te basaste? Pues me basé primero en mucha investigación, mucha documentación, ponerme al corriente sobre distintas novelas que se habían traducido de este tema al castellano. Por Y ejemplo, también, ¿qué pues, por novela? ejemplo, investigué la que hemos mencionado, Huckleberry Finn. Ujú. Yo creo que El pájaro carpintero puede leerse como la contrapartida de Huckleberry Finn, ¿no? Es al revés. En Huckleberry teníamos al esclavo adulto y al niño protagonista narrador, y aquí es lo opuesto. Tenemos a John Brown y a Cebollita, un niño esclavo que narra sus travesías y sus aventuras. Pues investigué bastante cómo se había traducido Huckleberry Finn al castellano, qué versiones había. Investigué también sobre este género, qué antecedentes tenía. Descubrí que era un género, a pesar de la unidad temática de pues, esclavos en el siglo XIX que se escapan, que huyen de la esclavitud. Descubrí que adoptaba distintas formas. Había pues novelas de humor, había hasta novelas con elementos de fantasía, ciencia ficción dentro de este tema, de este subgénero. Y luego propuse, bueno, jugar con la ortografía y jugar con la lengua, por lo cual también estoy muy agradecido a los editores, a Daniel y Laura, porque desde el primer momento pues eh, dieron la bienvenida a mi propuesta, participaron en ella, y yo creo que el resultado final se benefició de este intercambio de ideas. Entonces, lo que hice fue jugar con la lengua, jugar con la ortografía también, mezclar bueno, elementos de lengua oral, incluir frases hechas, incluir giros propios del español pues, oral, para reflejar, que también creo que está presente en la novela de McBride, este componente de una historia verbal que le está contando porque una persona que la ha vivido, Cebolla en este caso. Y bueno, pues así lo hice, jugando mucho con la ortografía, leyendo, releyendo, para que quedase, como decía, un texto en el que diera la sensación de que una persona mayor y con poca educación te estaba contando sus vivencias y te estaba contando cómo fue vivir al lado de un personaje tan alocado como John Brown. La novela, digamos, el dispositivo de la novela es el viejo dispositivo de un manuscrito encontrado en un baúl o en una iglesia, en fin, de alguien que habló o escribió con Cebollita, que había vivido mucho tiempo después, digamos, ¿no? Este, eh, pues es que yo hace muy poco, por otras razones, estuve leyendo otra novela uruguaya sobre la época de los gauchos, de esa época, de la, digamos, de la época salvaje, donde no había todavía establecidas las estancias, y el autor, que es un autor la escribió en 1932, estaba vinculado al campo y mete muchísimo formas de hablar eh, similares o parecidas a esa jerga, esa forma de hablar. Obviamente hay blancos, pardos, mulatos, negros, hay indios en toda esa novela, que es como una especie de western uruguayo también. Y a mí a veces me dificultaba comprender, ¿no? Porque una cosa es que haya marcas que te digan, bueno, esta gente que está hablando es analfabeta, es muy bruta, pero está contando una cosa muy interesante, y después, o sea, hay un pretil ahí, te lo pregunto a vos, Miguel, entre hasta qué punto yo voy a poner marcas de eso, de la brutalidad, de la bestialidad o de los analfabetos que son, y hasta qué punto voy a dejar fluir la narración, que es la historia que se quiere contar, ¿no? O sea, uno ve las películas de John Ford y ahí te das cuenta que él simplificaba y ponía algunas marcas, ¿no? Porque lo que le interesaba era la historia. Sí, es complicado.
Me hace gracia que menciones la técnica del manuscrito hallado y estoy de acuerdo porque la novela pues, comienza así, ¿no? Como esta especie de testimonio que encuentra en una iglesia en el que recogen las vivencias de una persona mayor que da la casualidad de que vivió con John Brown hace décadas. Y bueno, partiendo de esta base de que la novela se presenta como un manuscrito de una persona mayor, analfabeta, pero que tiene una gran historia que contar, pues intenté jugar con el menor número de marcas posible, pero que fueran identificables, de modo que se distinguía sobre todo cuando hablan personajes blancos como John Brown, que además pues, bueno, muestra una verborrea impresionante en estos discursos larguísimos, precisamente los momentos más inoportunos, y luego otros personajes como son Cebolla y Bob el Negro y otros esclavos que van liberando, más propios de la tradición oral, analfabetos, pero no por ello menos expresivos. Intenté también, teniendo en cuenta a los lectores en mente, pues jugar con el menor número de marcas posibles. Y desde luego lo que hice fue seguir el original de James McBride, que yo creo que es una novela sensacional. McBride es un narrador impresionante, maravilloso, y esa fuerza perdura incluso aunque yo pueda equivocarme en la traducción o bueno, a veces buscar algún giro para respetarlo en castellano, eh, la voz de McBride predomina y su potente narración sigue presente. Bueno, así que no estás de acuerdo que eso de traductores, traditores, decían los ingleses, los italianos, ¿no? No, para nada, para nada. Por último, para terminar esta charla, yo quería mencionar entre las narrativas de esclavos, porque me enteré leyendo la tesis de maestría de Miguel San Jiménez, también está la novela 12 años de esclavitud, que fue filmada también con un éxito, una película que tuvo mucho éxito en su momento, hace un par de años, y bueno, también pensé en Ambrose Bierce, que no, Ambrose Bierce no sé si está dentro de la narrativa de esclavos, pero también tiene esa cuestión sarcástica de ver el poder y ver, bueno, estamos hablando en Estados Unidos, siempre que se habla en el western, es los inicios del capitalismo, siempre hay una reflexión sobre el capitalismo. Cormac McCarthy también es otro que ha escrito, estoy pensando en una novela Meridiano de Sangre, que es brillante, en fin, todos esos son insumos que habrás leído para, para poder llevar a eso, para poder pasar una novela a otro idioma, ¿no? Siempre es, cual- errores o aciertos que haya siempre son mejores que esté en nuestro idioma a que no esté, obviamente. Sí, yo me documenté mucho leyendo novelas de esclavitud, leyendo también western, aunque aquí contaba con bastante trabajo hecho porque es uno de los géneros que más me interesan y por supuesto Meridiano Favorito es una novela, Meridiano de Sangre, perdón, es una novela que admiro y he leído y releído de Cormac McCarthy. Y descubrí también otras tantas novelas que, bueno, no gozan de mucha popularidad en España, pero se han ido traduciendo y han ido trayendo poco a poco muestras de este género de novelas de esclavitud. Por ejemplo, Parentesco de Octavia Butler, en el que la protagonista viaja atrás en el tiempo y revive las experiencias de sus antepasados en la esclavitud. Una mujer, también está escrita en el siglo XX, una mujer del siglo XX, años 70, ya, eh, moderna, como viaja atrás en el tiempo y se ve obligada a revivir los errores de sus antepasados que en buena medida había olvidado. Y también le hace pensar en esta cuestión que mencionabas, Pablo, en cómo la, la herida racial, ¿no? Las diferencias y la discriminación raciales siguen presentes en los Estados Unidos contemporáneos. Y luego también una novela que me impresionó bastante fue El color del agua, de James McBride. Es en parte autobiografía, es su primer texto como novelista. Se tradujo ahora unos 20 años más o menos y narra pues, sus experiencias y de su madre creciendo en el Brooklyn de los años 60 y su experiencia como hijo de madre blanca, padre negro. Yo creo que varios de los temas que plantea en El color del agua pues vuelve sobre ellos en esta alocada parodia de la esclavitud que es El pájaro carpintero. Brillante el pájaro carpintero. Y para terminar, una que me mencionaste, El tren subterráneo,
que también me he fijado que es una novela y, bueno, y alude a un hecho histórico también que ocurrió. Sí, el tren subterráneo la leí, quiero recordar, mientras estaba traduciendo la novela y también se dio la coincidencia de que se publicó más o menos a la vez, a finales de 2017 en España. Es una novela curiosa. El autor Colson Whitehead ha sido multipremiado, creo que ha sido el único autor negro en ganar dos veces el premio Pulitzer en Estados Unidos, Pulitzer de ficción por esta, por el ferrocarril subterráneo, y hace un año por Los chicos de la níquel, que trata también de la segregación y discriminación racial, pero en un reformatorio en la era de Jim Crow, principios del siglo XX. Y la novela sí me sirvió también como contrapartida al pájaro carpintero, porque aborda hechos históricos pero desde una perspectiva más seria. Apenas hay humor, apenas hay parodia. Y también es curioso los distintos estados que recorren este viaje de sur a norte de la protagonista. En este caso es una protagonista femenina que huye de una plantación en el sur en busca de mejores condiciones en el norte y posteriormente en el oeste. Creo que también se va a adaptar a la televisión. Están trabajando en una versión para finales de este 2021. Bueno, el tren subterráneo simplemente era, se le llamaba así a los esclavos que huían de las plantaciones y que iban pasando por diferentes estaciones clandestinas, ¿no? Lugares donde le iban a dar comida, ropa, para que siguieran rumbo a la libertad, no rumbo al norte, ¿no? No, yo no sabía como que la protagonista era una esclava, pero me interesaría también leer esa novela. Muy bien, Miguel Sanz Jiménez, muchas gracias por esta charla, muy interesante, y gracias por haber traducido El pájaro carpintero. Esperemos que tenga repercusiones, esperemos que los amigos de la máquina de pensar acá en Montevideo, en Uruguay, si les interesa, realmente yo les diría que las dos recomendaciones. Por un lado, ver la miniserie con Ethan Hawke, creada y protagonizada por él, producida por él, donde hace una maravillosa actuación brillante y sobre todo muy inteligente la historia es muy inteligente. Y la otra invitación, naturalmente, es a tratar de hacerse con la novela. Está publicada en España, hoja de lata, se puede comprar también vía la web, y bueno, es otra forma de acceder a una obra que nos hace pensar muchísimo y sobre todo nos hace ver diferente, ¿no? Eso es lo que me parece a mí, ver distinto ese western, ¿no? Que lo teníamos tan idealizado. Eso es. Pues gracias a ti, Pablo, por tenerme aquí. Encantado de estar en la máquina de pensar y espero que disfrutéis de la obra de McBride, tanto de la adaptación televisiva como de la novela de hoja de lata que estará disponible en Uruguay y seguro que la disfrutáis. Muchas gracias. La novela se llama El pájaro carpintero, en castellano se llama El pájaro carpintero porque es la traslación del Woodblood Bird, que es este pájaro carpintero real, un pájaro que tiene muchas, ¿cómo es? Cualidades, su pluma, llevar la pluma tiene muchas cualidades. Miguel Sáenz Jiménez, bueno, te mando un abrazo y gracias por estar en la máquina. Gracias, un abrazo. Amigos, se termina la máquina de pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.